Tras el terremoto que golpeó a Manabí en 2016, el gobierno de ese entonces creó el Comité de Reconstrucción. Además, expidió la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, que recaudó tributos de gran parte de los ecuatorianos para ayudar a la provincia manabita. Y fue una denuncia del Consejo de Participación en 2019 y un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal que puso a trabajar a la Fiscalía. 4 años después, Fiscalía cree tener todas las pruebas para acusar de peculado al presidente del comité, Jorge Glass, y a 2 personas más. Y es aquí donde empieza a zigzaguear la justicia, con acciones fuera de toda lógica que parecerían encaminadas a salvar a los funcionarios y dejar, como otros, un nuevo caso en la impunidad. Lenin. Fernando, Samantha, vamos a revisar el accionar de la justicia en este caso con la abogada penalista María Paulina Araujo. Docente universitaria e investigadora, no necesita de mayor presentación. Doctora, muy buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Un saludo a toda la audiencia de Coavisa. El pasado jueves la Asamblea Nacional no tuvo los votos para autorizar el enjuiciamiento penal del ex vicepresidente Jorge Glass. Según la Asamblea, al no existir otra moción, pues no se resolvió nada. Sin embargo, la Fiscalía considera que sí hubo una resolución, lo dice en su comunicado, y señala que esta carece, la resolución, de eficacia jurídica, puesto que las autorizaciones legislativas para el enjuiciamiento penal pues solo rigen para presidentes y vicepresidentes de la República en funciones. En estricto derecho, doctora, ¿ante qué estamos el día de hoy? Bueno, estamos ante un absurdo jurídico, ¿no? Claramente con pistas que nos hacen creer que siempre hay personas en el Ecuador que quieren quedar fuera del radar de lo que implica la justicia penal. Cuando hay indicios o elementos de convicción que se ha cometido un delito, el único órgano con competencia y posibilidad para investigar, iniciar un proceso penal y posteriormente acusar es Fiscalía. Respondiendo a su pregunta, tenemos que ir al origen. ¿Cómo arranca esto? Con un juez de la Corte Nacional que le pide absurdamente a la Asamblea que se pronuncie acerca de la autorización de enjuiciamiento al ex vicepresidente. ¿Qué debe haber hecho ante ese absurdo? Porque el señor Glass no es ya en funciones vicepresidente, la Asamblea debe haber devuelto. Decirle al juez, no somos competentes para esto, porque es obvio que ese blindaje solo se da para cuando las autoridades están en funciones. Pero la Asamblea no hace eso, sino que se convoca para pronunciarse acerca de esa autorización. Y ahí viene una incongruencia adicional. Unos de la Asamblea dicen que no han resuelto nada, que aquí no ha pasado nada, y otros mañosamente quieren tomar como que la Asamblea, al no haber autorizado, entonces toda la parte penal ya no puede seguirse, lo cual no es así, porque el único órgano que puede llevar adelante esta parte penal es la Fiscalía. No en vano el propio juez Rivera ya ha señalado día y hora para que se dé a cabo esta audiencia de formulación de cargos. Doctora, ahora, aun cuando la Asamblea no haya resuelto nada, el simple hecho de abocar conocimiento de algo que no debieron tramitar siquiera por contravenir la Constitución y la norma, es una arrogación de funciones. ¿Quién debe juzgar y sancionar aquello? ¿O se lo deja pasar nomás como tantas otras cosas? ¿O se empieza pues de una vez por todas a sentar precedentes? Curiosamente, lo que hace la Asamblea es sentar un pésimo precedente, porque está dando a entender que cualquier conducta que no está amparada por la ley, no importa, con cualquier finalidad política que tengan. Y eso es muy insano para el Ecuador, porque en teoría la política y lo jurídico deberían ir de la mano, no tienen por qué contraponerse, pero no. Acá si es que usted tiene votos o tiene un grupo que impulsa su objetivo, llámele, por ejemplo, impunidad, al parecer todo vale. Ya no hay un ordenamiento jurídico al que debemos someternos todos, sino que simple y llanamente se quiere sentar un camino para defender a unos pocos, en desmedro de todo el país. ¿Y hay cómo sancionar a quienes se prestaron panorama, para esto en el ámbito de la política, doctora? Totalmente, yo creo que ya en este punto en la política ecuatoriana no hay coincidencias. Desde un presidente de la Asamblea que curiosamente al inicio dijo que era vacaciones, luego una licencia sin sueldo,
porque luego adujo que como era un tema con el cual él no estaba de acuerdo, no quería estar presente. ¿Para qué se hace asambleísta entonces? O sea, ¿para qué tienen un cargo, en todo caso, para el cual el Estado les está pagando y deberían frentear cuando saben que algo está mal, justamente oponerse? Pero el gran problema, le insisto, es que ahora se cree que toda solución que no está amparada en la ley, con que tenga apoyo político vale, pero solo para favorecer a los que están junto al poder. Y eso ahonda en la desconfianza de todos los ciudadanos en cómo está funcionando el Estado, porque se pone al servicio de las personas que no han actuado bien y no se piensa en bien común. El origen de todo esto radica en el pedido del juez Rivera. Esa acción podría configurarse en un fraude procesal. Más allá de la figura jurídica, sí duele que un alto juez de la corte más alta de la justicia ordinaria no tenga claro, primero, lo que es el fuero. Fuero existe, obviamente, con el señor Glass, porque cuando el delito, se entiende, fue cometido, él era vicepresidente. Pero otra cosa muy distinta es la inmunidad, que es lo que absurdamente manda a preguntar el juez a la Asamblea, que solo aplica por lógica a quienes están en funciones. Entonces, sin ir o ponerle un nombre jurídico penal, sí llama la atención la curiosa ignorancia de la norma para generarnos todo este conflicto de absurdos y dar pie a que los mañosos tomen siempre un camino, se agarren de una no decisión de autorización para ahora decir que la justicia no puede proceder, lo cual es absurdo. Basta leer la Constitución. El único órgano que puede pedir el inicio de un proceso penal a un juez es la Fiscalía. Cuando hay delitos es la Fiscalía. No es la Asamblea la que se debe pronunciar de las conductas que tanto daño le están haciendo a nuestro país. Doctor, mucho menos para favorecer a una sola persona. ¿Y el Consejo de la Judicatura debería iniciar entonces una acción contra el juez por esta acción de ignorancia con iniciativa? ¿Hay a su criterio un error inexcusable? Lo hay, sin margen de duda, porque las normas son claras. Si un juez no tiene claro lo que dice la Constitución, ya me dirá usted, cuando se entiende que son los que deberían, primero, conocer el derecho y segundo, aplicarlo. Ahora bien, el Consejo de la Judicatura también está en un limbo y ese es otro gran problema, que las instituciones en el Ecuador hoy por hoy son bastante endebles, sea porque un juez pide el absurdo, la Asamblea se contradice en lo que hace o no deja de hacer y luego finalmente, ¿en qué derivamos? En que quienes tendrían que responderle al país siempre se blindarán con miras a impunidad. Resulta ser Jorge Glass un mimado del sistema judicial. Recurso que solicita, le conceden. Le dan la prelibertad sin que haya pagado un solo dólar por la reparación integral que se ordenó en las 2 sentencias que hay en su contra. ¿Qué tan común es, doctora, que un sentenciado se mueva, pues, en la arena punitiva con tantas ventajas? Pues totalmente vemos una justicia disímil. Y en el caso de él, con todo respeto, no hay fórmula alguna de decir que en un caso que no tiene cámara atrás se dé tantos beneficios, tantas posibilidades a que él intente por todos los medios no responderle al país. Como usted bien ha dicho, a él, bueno, el día de mañana tengo entendido que van a tratar su prelibertad, pero muy pocas personas después de que han cumplido un porcentaje de la pena no les toman en cuenta que parte de la pena también que consta en las sentencias es el pago de la reparación integral al Estado. Al señor nadie le ha cobrado nada, pero él no tiene empacho, a la par de que todo el país constata cómo prácticamente instituciones del Estado se valen de todo para servirle y beneficiarle, y luego él no tiene empacho en decir que es perseguido, cuando todo le favorece, curiosamente. Y al no haberse presentado en el juzgado donde le correspondía, al menos en la última fecha, por estar de huésped, por estar metido en la Embajada de México, ¿hay la posibilidad ante esa situación de que se le revoquen la libertad que tiene en este momento el señor Glass?
La prelibertad, por supuesto, eso le ocurriría a cualquier persona, ¿no? Si no cumple con las condiciones para que él, parte de la pena que tenía que pagar, la haga en libertad, ahí le ponen condiciones. Si no hay ese cumplimiento, obviamente las normas indican que tendría que volver a cumplir su pena privativa de libertad en un centro de rehabilitación social. Veamos si eso se aplica, porque le insisto, en el caso del ingeniero Jorge Glas, a mí se me llama la atención todos los caminos aplicables, sea en lo político y sea falseando lo jurídico, para que al señor no le pase absolutamente nada. Que la justicia sea tan flexible con Jorge Glas, tenemos pues decenas de evidencias. ¿Es un ejercicio de politización de la justicia, doctor Araujo? ¿Un intento de politizarla o cabe en el derecho pues una explicación lógica para todo esto que ha ocurrido con él? Explicación jurídica lógica no hay, porque se tiene que partir del principio de igualdad de todos ante la ley. Aquí vemos cómo la política entra a lo jurídico y sin deber contradecir las normas hace todo lo contrario, sino que se jala todo hacia un sector político que no busca servir al país, sino que al parecer ha llegado, ¿para qué? Para blindar de impunidad a su grupo de poder. ¿Y qué garantías tiene el país de que un proceso llevado por el juez Rivera va a tener una resolución en derecho? El pedido a la Asamblea, más otros fallos en donde se ha hecho manifiesta su simpatía hacia una organización política, ¿son motivos suficientes para plantear una recusación? Mire, lamentablemente estamos en el punto que hasta de jueces de Corte Nacional dudamos, porque se ve que están al menos inmiscuidos en conductas que no nos garantizan que la decisión sea correcta en derecho, que efectivamente lo que va a hacer lo hará honrando su cargo. Yo creo que aquí es clave porque en la audiencia que se señale, sí hay que tener presente que quien tiene la batuta, la que va a exponer los elementos de convicción que sustentan el inicio del proceso penal es Fiscalía. Y en este punto confiamos en que Fiscalía siga parándose fuerte y que no permita que ciertos actores políticos sean los que manejen el ámbito jurídico, jalando siempre el agua a su molino, hacia su grupo, en desmedro de ya la poca confianza que tenemos en la Administración de Justicia. ¿Solo es un asunto de que se pare fuerte Diana Salazar o hace falta de algo más, doctora? Por ejemplo, los políticos no dicen esta boca es mía, prefieren estar callados, caminar por las sombras. Y asimismo vemos que otras organizaciones pues prefieren mantener un silencio que uno no sabe si es de pesar porque están siendo investigados los suyos y sus compinches o qué mismo es lo que ocurre. Vea, aquí hay que tener presente algo. El Ecuador, y en este tema del ámbito penal, si bien tenemos fiscalía, jueces, yo creo que de una buena vez todos los ecuatorianos tenemos que involucrarnos, alzar la voz, estar monitoreando todo lo que ocurre. Los problemas de justicia y de política que no queden solo entre los grupos de pugnas. Hemos llegado ya en un punto de quiebre. El Ecuador necesita de una buena vez que tengamos que vivir todas las instituciones para servirle a una persona o un grupo. El país tiene que recuperar la forma de reaccionar a todos por igual. Y alzar la voz, no quedarnos callados, monitorizar las acciones del poder, venga de donde venga, es nuestro derecho. Y yo diría es nuestra obligación, que no solo dependamos de los políticos, que como vemos su silencio también depende de quién se trata, de qué es lo que estamos viviendo y de qué ellos pueden sacar partido. María Paulina Araujo, abogada penalista. Gracias, doctora, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. A usted muchas gracias, un muy buen día.